En el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas, contamos con más de 15 curadores de contenido educativo, de 12 países en toda Latinoamérica. Estamos para servirte. Hola, hola, un saludo cordial a todos y todas. Es un placer nuevamente compartir con ustedes en un nuevo webinar, ¿verdad? Este webinar que cada vez se ponen muchísimo mejores y hoy tenemos pues la fortuna y el honor de contar con una expositora de alto nivel, ¿verdad? Con Sandra Restrepo, que nos va a hablar sobre las estrategias para la asignatura de historia usando herramientas digitales. Pero es un placer, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Quisiera saludarles un poco. Agradecemos a todos los que ya se están conectando y reportando desde Honduras, desde México, desde Colombia, desde Chile. Un abrazo gigantesco. Quería preguntarte, Antonio, ¿cómo estás? Y si nos indicas dónde te encuentras. Antonio es el líder de Relace, el creador de toda este repositorio latinoamericano. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, Diana, contento, estoy transmitiendo y bueno, escuchándoles muy contentos desde Monterrey, Nuevo León, México, al norte de México, muy cerca de Estados Unidos. Estamos a 2 horitas, así que ¿tú te encuentras en dónde, Diana? En Tegucigalpa, en la capital de Honduras. Excelente, pues un abrazo hasta allá y bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias también para la gente de Facebook. Saludos para los que nos están siguiendo ahora y gracias, emocionados. Vamos a aprender mucho, Diana. Yo estoy seguro que sí. Así es. Y queremos saludar también a nuestra querida Hilda Satarain, que es nuestra curadora senior, y toda la que hace la magia, ¿verdad? Para que este webinar sea un éxito, ¿verdad? Hilda, ¿cómo te encuentras? Y cuéntanos dónde estás. Muy bien, Diana, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de marzo titulado Estrategias para la asignatura de Historia usando herramientas digitales. En este momento yo me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en el norte de México. Y antes de comenzar, antes de dar la bienvenida y de comenzar con esta maravillosa exposición. Yo la verdad ya estoy más que emocionada. Antes de comenzar, solo unas pequeñas recomendaciones para disfrutar esta experiencia de aprendizaje. Les pedimos por favor nos ayuden cumpliendo con los siguientes lineamientos. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Se van a abrir solo los micrófonos cuando sean requeridos, ¿ok? Cualquier micrófono que veamos abierto, igual que cualquier cámara que veamos abierta, se va a apagar en este momento. También le pedimos que hagan uso del chat para sus preguntas y comentarios. Todos los leemos. Y tanto yo como Diana y el doctor Antonio Canchola vamos a recuperar las preguntas para poder hacérselas a nuestra expositora internacional. Por favor, muchos de ustedes nos han pedido las constancias. Les pedimos, por favor, no dejen sus correos electrónicos en el chat. Y atender las indicaciones que se darán al final del webinar para la obtención del mismo. Esta sesión ya está siendo grabada y se va a compartir en próximos días, al igual que será subida en YouTube. Entonces esperamos que disfruten esta experiencia y te dejo con el público, Diana. Muchísimas gracias, Hilda. Recordarles que no dejen sus datos, no dejen sus correos, ¿verdad? Porque ya estaremos comunicándonos y avisándoles cómo va a ser esta dinámica. Pues sin más, quiero dar paso y presentar a nuestra gran magíster Sandra Restrepo y pues vamos a leer su semblanza. Sandra Restrepo es comunicadora social de la Universidad del Quindío. Es magíster en Educación y Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, y cursando actualmente una maestría en Asuntos Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, con una trayectoria de más de 9 años en e-learning, diseño instruccional, formación docente, capacitación de equipos de trabajo, construcción de estrategias educativas, inclusión de TICs en el aula y elaboración de proyectos de aula para la innovación docente. En su experiencia laboral se registran organizaciones públicas y privadas como el Banco de la República, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, la Universidad Nacional de Colombia, Telefónica Educación Digital y la Universidad Externado de Colombia.
Es para mí un tremendo honor presentar a Sandra y pues, Sandra, el público es tuyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me siento como cuando no hablas y estás ahí como esperando que te den la palabra para saludar. Un poco nerviosa, obviamente, porque estamos empezando este espacio. Yo quiero agradecerles infinitamente por la presencia. Esto es un espacio de construcción colectiva. Yo también voy a aprender mucho de ustedes. La idea es que conversemos más que yo quiera contarles todo lo que de pronto pueda aportar a sus procesos de enseñanzas, que también ustedes puedan aportarnos y que todos nos llevemos de este espacio muchos aprendizajes que pues contribuyan sobre todo al mejoramiento de la calidad, que es lo que nos interesa a todos los que amamos la educación. Entonces, este espacio está hecho para eso. Quiero darles la cordial bienvenida. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Y estoy súper feliz de poder tener este encuentro con ustedes. Entonces, bueno, quisiera iniciar compartiendo mi pantalla. Quiero que me confirmen cuando ya la puedan ver. Listo. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, Sandra. Perfecto. Bueno, este espacio denominado Estrategias para la Asignatura de Historia usando herramientas digitales, pues se me ocurre en el marco, pues evidentemente, del análisis de lo importante que es la enseñanza de la historia, pero también lo complejo que puede llegar a ser cuando no logramos conectar a los estudiantes precisamente con esos espacios de formación, no apasionarlos, no lograr de pronto que se enamoren. Eso no solo pasa en la historia, pasa con muchísimas otras asignaturas. Es importante y quiero hacer esta aclaración porque creo que fueron algunas de las preguntas que hicieron cuando llenaron la forma de inscripción, y es si de pronto estas estrategias que se van a presentar hoy iban a impactar o podían usarse en otros escenarios de formación que no fuera la historia. Claro que sí. Creo que las estrategias son perfectamente adaptables a diferentes asignaturas, ya lo verán, y las herramientas también. Entonces, la idea es que ustedes hoy se lleven una cajita de herramientas, obviamente metodológicas, pero también tecnológicas, porque una sin la otra pues difícilmente van a poder convivir. Entonces se van a poder llevar esta cajita y la van a poder aplicar como, digamos, ustedes convengan más hacerlo y de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso como la primera claridad. La segunda es que vinimos a pasarla bien, a disfrutar, porque todos los que estamos aquí conectados amamos la educación. Entonces, este es un espacio para disfrutar, para aprender, para contar también nuestras experiencias. Entonces, quiero, digamos, hacer mi intervención inicial enmarcada en eso. Saben que los micrófonos están abiertos. Si en algún momento quieren hacer una intervención, pues ya les explicaron, pueden levantar la mano, escribir por el chat y demás. Entonces, quiero iniciar precisamente dando como honor a que esto es un poco divertirnos con una pequeña actividad. Les pido, por favor, que todos participemos para que leamos un poco cómo están los ánimos en este momento, ¿vale? Entonces, voy a compartirles a través del chat un enlace para que ustedes, por favor, pues ingresen allí y puedan contestarme la pregunta que les estoy haciendo. Esto es un poco para que analicemos y podamos iniciar pues de manera muy animada este espacio. Ya somos bastantes aquí conectados, poco más de 40. Entonces, por favor, pueden ingresar al enlace que acabo de compartir por allí y vamos a ir viendo cómo son las respuestas de cómo nos sentimos el día de hoy en el marco de lo que es este espacio de capacitación, o esta conversación más que un espacio de capacitación. Por favor, ya vi que por aquí hay personas contestando, súper bien, eso fue rápido, juiciosos. Uy, ya tenemos bastantes respuestas, muy interesantes. Vamos a ir viendo aquí en pantalla cómo se está comportando las respuestas. Entonces, ¿cómo te sientes hoy? La conferencia ¿para cuándo? Importante, ahí vamos, estamos trabajando en ello. La euforia total va ganando. ¿Y qué hago aquí? Estoy un poco perdido, no sé como realmente qué estoy haciendo aquí. Y gracias, hasta luego. Nadie ha optado por esa opción. Muchas gracias, la mayoría están en euforia total. Tengo que reconocer que yo también todavía estoy como tartamudeando porque no he podido entrar ya en calor. Ustedes que dan clases saben que esto es una cosa que uno se va enrolando, se va apasionando y ya de repente no tiene control en el tiempo.
Muy bien, la mayoría están ubicados en euforia total. Con este ejercicio quiero hacer una primera reflexión. Y es que en el marco de lo que está pasando actualmente de la educación remota, debemos propender por generar estos espacios de interacción que no están enmarcados en lo que son nuestras clases. No tenemos que hacer un quiz de entrada para conectar a los estudiantes. Podemos jugar con cosas tan sencillas como un GIF o un emoticón, o podemos jugar con algo como un meme para que ellos representen su sentir en ese momento. Creo que de esa manera pues se conectan o se divierten un poco frente a lo que está sucediendo, lo que nosotros normalmente conocemos como un rompehielos. Yo lo uso mucho, doy clases normalmente para docentes en el marco pues del cargo que desempeño actualmente. Entonces, en esos espacios utilizamos mucho como este tipo de herramientas que pueden funcionar. Entonces, enmarcado obviamente a que analicemos cómo nos sentimos, pero también que podamos llevarnos estos pequeños tips para que los utilicemos también en nuestras sesiones de clase y que son interesantes para los estudiantes. Entonces, utilizar este tipo de rompehielos, de cómo te sientes hoy. La mayoría estamos ubicados en la euforia total y otros están diciendo gracias, hasta luego. Muy bien, a la persona que se despide, que tenga una feliz tarde. Es broma. Entonces, ese era un poco como el objetivo de nuestro primer ejercicio, conocer cómo estaban los ánimos. Ahora, entonces, no siendo más, vamos a entrar un poco a analizar. Más tarde volveremos sobre ese ejercicio. Vamos a analizar cómo es la agenda de la tarde de hoy, ya para que hablemos en concreto sobre en qué va a versar la conversación. Entonces, hemos preparado esta agenda que está como enmarcada en estos puntos que están viendo en pantalla. Lo primero es que vamos a hablar sobre el uso de las TIC en la secuencia de aprendizaje. Yo sé que esto de pronto puede resultar redundante, seguramente lo han escuchado antes, pero pienso que cualquier ejercicio que se haga de reflexión del uso de tecnologías debe ir enmarcado en por qué y cómo funciona el uso de las tecnologías en la educación. No vamos a teorizar sobre eso porque esto no es un espacio, digamos, que esté destinado o tenga ese objetivo. Es un espacio diferente, pero es importante hacer una introducción partiendo de ese elemento. Después vamos a hablar sobre cómo podemos resignificar la enseñanza de la historia a partir del uso de ciertas estrategias y la inclusión de la tecnología. Posteriormente vamos a hablar sobre estrategias y herramientas, que es lo más importante y es el centro de esta sesión. Después vamos a escuchar un testimonio de una docente que nos compartió cómo ella lo realiza en su clase, importante. Después vamos a construir un decálogo de recomendaciones entre todos los que asistimos, porque esto es una sesión de construcción que después se les compartirá a ustedes para que ustedes también lo tengan y seguramente lo puedan usar en sus clases. Y por último vamos a hacer preguntas. No quiere decir que no puedan ir haciendo preguntas en el transcurso de la sesión. ¿Listo? Entonces, siendo esta nuestra agenda, vamos a iniciar por el primer punto. Y es esa reflexión sobre el uso de las tecnologías en la secuencia de aprendizaje. Yo me permito presentar esta sencilla gráfica que tienen aquí en pantalla, partiendo de los momentos que normalmente nosotros conocemos de una secuencia de aprendizaje. Una secuencia de aprendizaje está constituida fundamentalmente por estas tres fases que ustedes están viendo en pantalla. Hay un primer momento que es de exploración. Ahí básicamente lo que hacemos en ese momento es como su nombre lo indica, explorar esos conocimientos previos o esos presaberes del estudiante, ¿cierto? Conocer un poco como en qué estado llega el estudiante a esa sesión en particular o a ese tema en particular. Después, pues vamos a tener un momento de desarrollo, que ahí básicamente lo que va a pasar es que hay una relación, digamos, con esos conocimientos previos y ese nuevo conocimiento. Yo lo llamo el puente, es el puente que tendemos entre cómo llega el estudiante a nuestra clase y cómo llega, digamos, a esa aplicación posterior que debe hacer de ese conocimiento. O sea, tendemos un puente que obviamente tiene que ver con el contenido que le vamos a proporcionar al estudiante, esas herramientas, esos elementos, ese conocimiento para que él pueda llegar posteriormente a aplicar esto en un contexto específico. Y por último vamos a tener la aplicación, que es un momento importantísimo, porque es la parte de esa construcción de ese nuevo conocimiento que va a lograr el estudiante a partir de ese conocimiento que ya adquirió. Normalmente ocurre, y sobre todo, digamos, antes pasaba mucho, que el conocimiento se quedaba un poco en lo que era la etapa de desarrollo, como que esa etapa de aplicación se podía como perder, como que humorística,
menos a la parte de reconocer que el estudiante estaba en capacidad de aplicar ese conocimiento en particular en un contexto al cual él se enfrentara. Entonces, es muy importante cumplir con esa última fase porque eso completa esa secuencia de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es el uso de las tecnologías en esa secuencia? Es transversal. La tecnología se puede usar en cualquiera de los momentos de la secuencia de aprendizaje. Pero ahora bien, y esto es importante, ¿en qué medida se puede usar? ¿Cuáles son los porcentajes, los niveles? Esto dependerá de la modalidad en la cual nosotros nos estemos moviendo. Recordemos que la cantidad de tecnología que usemos pues representa la modalidad en la cual estamos trabajando. Esa modalidad puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser blended, y llamemos una pseudomodalidad, que realmente no es una modalidad, lo que estamos manejando ahorita, que es el tema de las clases remotas, que en ningún caso es educación virtual. Es muy importante que diferenciemos que la modalidad virtual es una cosa diferente a lo que sucede en el marco de la pandemia, donde estamos viendo una serie de clases remotas. Es distinto. Sí, esto tiene unas disposiciones diferentes porque las modalidades están, por lo menos en mi país, y me imagino que la mayoría de ustedes, están reglamentadas por los ministerios de educación, que son los que, digamos, delimitan cuál es el porcentaje, digamos, en el que nos tenemos que mover para representar una modalidad u otra. Entonces, el uso de las tecnologías en proporción dependerá precisamente de esas modalidades y es transversal a toda la secuencia de aprendizaje. Eso es muy importante porque no nos debe dar miedo utilizarla en cualquier momento. Las herramientas no están hechas solos para romper el hielo con los estudiantes o hacerles un quiz. Las herramientas están hechas para aplicarlas en cualquier momento de la secuencia de aprendizaje y depende de la estrategia que nosotros implementemos, pueden ser exitosas o no, ¿sí? Muy importante que nos llevemos ese mensaje porque esto permite que de pronto perdamos un poco el miedo a usarlas en contextos particulares. Entonces, dicho esto, quisiera ya, digamos, pasar al siguiente tema. Es importante que si ustedes tienen alguna pregunta, pues la vayan haciendo, la podemos ir resolviendo, no hay ningún problema. Ahora quiero partir de este concepto que me parece interesante y es cómo resignificamos la enseñanza de la historia. ¿Por qué me interesa este tema? Primero, si no soy historiadora, no soy profesora de historia, me interesa porque creo que es una formación demasiado relevante para los estudiantes, pero que a veces pasa de pronto desapercibida, ellos no se conectan con las clases, no le ven la relevancia, o de pronto ven otros temas más, digamos, como más cercanos a ellos, y la historia es como allá. No digo todos, claro, hay personas que son súper apasionadas por la historia, pero no son la gran mayoría. Entonces, es importante reconectarlos con eso porque obedece a lo que somos, ¿sí? Nosotros somos nuestra historia también. Entonces, es muy importante que logremos que se pueda hacer esa conexión para que efectivamente pues, se generen esos procesos de pensamiento crítico, que también leí una pregunta por allí dentro de las que plantearon en la forma que llenaron de inscripción, que decía precisamente que cómo se lograban, digamos, estos procesos de pensamiento crítico con el uso de tecnología. Bueno, ya vamos a revisar esto un poco más adelante en las estrategias y en las herramientas. Pero entonces quiero traer esta frase, que es de alguna conferencia que se dio en algún momento, hace algunos años, y que plantea que las tecnologías por sí mismas no resuelven las clases de historia, no resuelven ninguna clase, de hecho, y también partiendo de esta primera frase, quisiera acotar también un comentario que había dentro de la forma que decía, es obvio que pues la tecnología, digamos, debe estar sometida al tema pedagógico y demás, evidentemente, pero no es tan obvio porque todavía seguimos pensando que la herramienta nos va a solucionar la vida. Lo digo porque doy clases a docentes y sé que a veces pensamos que si encuentro la herramienta adecuada, mi clase va a ser mejor. Entonces, creo que el primer mito que debemos desestimar es que la tecnología por sí misma no nos resuelve la clase de historia ni ninguna clase. La tecnología por sí sola pues no determina mucho, ¿sí? Nos facilita la explicación de muchas cosas que antes se explicaban de forma abstracta, ¿sí? Un poco como para reflexionar sobre esto, pero al final el problema de cómo hacer mejores clases acaba siendo fundamentalmente un problema didáctico. Creo que todo versa sobre la didáctica. ¿Por qué? Porque es cómo yo uso esto lo que me va a dar el resultado o va a lograr que el estudiante conecte y logre su objetivo de aprendizaje. Es muy importante entender el protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje, pero es muy importante también reconocer la responsabilidad que como docentes tenemos en ese proceso de aprendizaje. El estudiante no puede solo.
aunque él sea una persona autónoma, aunque él tenga disciplina y pueda lograr ciertos procesos, necesita nuestro acompañamiento, nuestra retroalimentación, nuestra guía permanente para él lograr ese objetivo. ¿Eso cómo lo logramos? A través de la didáctica, ¿sí? Que si podemos utilizar herramientas, claro, esto diversifica, flexibiliza, tiene una serie de características muy positivas que se han demostrado, digamos, a lo largo de los años y que particularmente hemos visto en el 2020 y lo que va ocurrido el 2021, y es que puede ser una herramienta fundamental para que los estudiantes se conecten con un proceso de aprendizaje, pero sola no funciona. Tiene que existir, digamos, esa conexión con la didáctica. Entonces, quería hacer esa reflexión para conectarlo con lo que sí. Y es que quiero traer estas ideas, esto que están viendo aquí un poco como un diagrama circular que nos habla de algunas características importantes que me gustaría conversar antes de entrar a hablar de estrategias y herramientas. Y es que quisiera acotar algunas cosas. Lo primero es que las tecnologías de la información y las comunicaciones son una herramienta, como ya lo mencionamos. Por sí solas no nos determinan ningún éxito ni ningún fracaso. Llevo mucho tiempo trabajando en educación virtual y he visto cómo la desestiman de todas las formas, que las personas no aprenden, que la tecnología no es buena para la educación, que no hay nada como la educación presencial, bueno, etc. Pero creo que ya hemos recorrido bastante camino como para decir, las tecnologías pueden ayudar, no son enemigas, ni están en contra del proceso de aprendizaje, ni tenemos que verlas como un reemplazo del docente, para nada. El docente es irreemplazable, precisamente porque todo está marcado en esto que hablábamos, que es la didáctica, ¿sí? El uso que le damos a esa herramienta. Otro aspecto importante es, pues, que la didáctica hace la diferencia. Ningún docente utiliza las herramientas de la misma forma. Yo observo clases todo el tiempo y yo veo que el Zoom, por ejemplo, algo tan sencillo como el Zoom, todos lo utilizan de forma diferente. A uno les gusta trabajar en grupos, a otros les gusta hacer debates, a otros les gusta hacer exposiciones con los estudiantes. De hecho, actualmente soy estudiante de maestría y veo mis clases a través de Zoom. Y ustedes vieran la diferencia entre un profesor y otro. Es impresionante. Las herramientas no determinan, digamos, fin en sí mismas, es el docente, desde el análisis que hace esa herramienta y cómo es pertinente usarla en su espacio y también obviamente todo concatenado con el objetivo que plantea, lo que finalmente determina una cosa u otra. Importante para la historia aquí, interesante es que podamos trascender los libros digitales y los mapas como herramientas fundamentales en el trabajo que se hace para la historia. No significa que no se vayan a usar, claro que sí, se siguen usando, pero adicional a estas herramientas se pueden utilizar otras que también pueden funcionar, otras estrategias, otras herramientas que pueden enriquecer esa asignatura. Un elemento aquí súper importante es que podamos aprovechar Internet cuando lo tenemos, porque no en todos los casos lo tenemos, y ahí me vuelco un poco a un comentario, una pregunta que había en la forma que diligenciaron para la inscripción, y era herramientas offline. Entonces, es importante hacer claridad de que no todos tenemos conectividad, ¿sí? No somos Latinoamérica y los países que la constituyen no nos caracterizamos por tener todos 4G. Y pues aprovechar las bondades de la web 4.0, ya vamos en la 4.0, que se supone que empezaba este año, y que pues da cuenta de la inteligencia artificial. Entonces, hemos pasado ya una serie de etapas, la 1.0, la 2.0, la 3.0, ahora vamos en la 4.0, la 2.0 fue la que nos permitió la interactividad, hemos avanzado, pero a veces utilizamos esta internet que ya nos da la posibilidad de utilizar herramientas web 4.0 como si fuera 1.0, porque desafortunadamente no todos los profesores tienen el mismo nivel de apropiación, digamos, del uso de las tecnologías. Tenemos brechas digitales en los docentes también impresionantes. Cuando les damos clases nos damos cuenta de las brechas que hay entre unos y otros. Acá es importante pues buscar esas opciones offline, sobre todo las aplicaciones móviles tienen muchas opciones offline, que pues es una buena solución. Y también importantísimo aquí, que me pareció muy interesante, es poder enriquecer ese lenguaje de la historia. Fundamentalmente, no el escrito solamente, sino adicional, poder desarrollar lenguaje sonoro, lenguaje visual, lenguaje audiovisual y poder de esta forma enriquecer nuestras clases a partir de ese lenguaje de la historia en sí mismo.
Entonces, dicho todo esto, esta parte introductoria, ya hemos comentado varios aspectos interesantes, todo el tema de las tecnologías, todo el tema de la secuencia de aprendizaje, y hemos hablado un poco de lo que significa y por qué es importante ese reto de la inclusión de las tecnologías en precisamente la enseñanza de la historia. Esto puede ser extrapolado a cualquier disciplina o campo del conocimiento. Hay unas disciplinas que son más cercanas al tema tecnológico que otras. Lo digo porque soy comunicadora social. Mi disciplina es muy cercana. ¿Por qué? Porque normalmente en nuestra formación profesional, nosotros pues todo el tiempo estamos trabajando con herramientas tecnológicas, las cámaras, tanto de video como fotográficas, el manejo de software, pero no todas las asignaturas tienen ese mismo enfoque. Entonces es importante que entendamos un poco que dependiendo también la formación, asimismo tendremos esta lectura sobre lo que podría ser el uso de las tecnologías. Entonces, listo, vamos a salirnos un poco de la formalidad y vamos a nuestra segunda pregunta un poco para ver qué tan concentrados están, si me están poniendo atención o definitivamente está muy aburrida la charla, y vamos a jugar un poco aquí. Les voy a mandar otro enlace para que me contesten una pregunta muy sencilla aquí y vamos a ver qué tan concentrados estamos. Entonces, empecemos. Ya les voy a ir compartiendo los resultados aquí en pantalla. Recuerden que si tienen problemas para ingresar al enlace, nos pueden comentar. El doctor Canchola nos está diciendo que sí, capitán. Ok. Van ganando las inglesas. Ahorita voy a preguntarle al que contesta angulares e inglesas por qué lo hizo. Quisiera escuchar a alguien que haya votado por las angulares, ¿por qué decidió votar por las angulares? ¿No? Silencio total. Están muy callados. Wow, van ganando las inglesas. Bueno, esto era una pregunta referente a un mensajito que yo tenía en una de mis diapositivas, que era este. Yo usé unas comillas angulares en mi cita y aquí puse, pues, cómo sería el orden adecuado para usar las comillas. Entonces, solo quería saber si habían estado atentos o si ya sabían, digamos, este tip, pero si habían estado atentos de pronto a mi diapositiva en el momento que la proyecté. Me gusta hacer este tipo de cosas solo para de pronto analizar un poco la concentración y cómo salirse uno del tema que está conversando. También puede ser una opción. A veces pregunto qué desayunaron hoy, a qué país quisieran viajar, incluso utilizando el mismo sondeo que hace Zoom. Y funciona bastante bien, pues la gente responde como que sale, digamos, de la rutina de estar conectado con lo que se está conversando y funciona. Sí, hacerlo como cada cierto tiempo tiene su magia, digamos, en la conexión con los estudiantes también. Entonces, simplemente lo hice en ese sentido y pues ganaron las inglesas, que son las más comunes, las que normalmente usamos y digamos las que nos permiten como como ese contexto en que la estamos viendo todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí les dejo ese tip para que de pronto más adelante lo busquen y continúen profundizando en ese sentido. Esa era un poco la pregunta. Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, quisiera empezar a hablar de las herramientas y las estrategias. Voy a ir conversando sobre cada una. Esta presentación ustedes la van a recibir, ¿sí? Van a recibir la presentación. Entonces, no se preocupen que ahí van a tener acceso a todo lo que estoy mencionando y lo que voy a mencionar que no está en la presentación, se los haré llegar también porque la idea es que tengan todo. Esto es un compartir de experiencias y que se puedan llevar como lo que les decía, esa cajita y que luego la puedan usar. ¿Listo? Entonces, ustedes ven que aquí voy a hablar de la estrategia, de la tipología y de la herramienta. Lo primero es pues hablar de estrategia. Entonces quiero empezar con la primera estrategia que propongo o que pues tengo la oportunidad de presentar ante ustedes es analizar. Creo que hay alguien con el micrófono abierto. Analizar y comparar imágenes es una estrategia muy interesante que se puede usar normalmente
pues obviamente estas estrategias, y es muy importante que se lleven esto también, la pueden utilizar ustedes como docentes, pero también las pueden asignar como tarea para sus estudiantes, ¿sí? Digamos, ustedes pueden analizar y comparar una imagen en clase, ¿sí? Pero también pueden asignar a sus estudiantes ese análisis y esa comparación de las imágenes. Sí, esto es una actividad que se trabaja de manera individual normalmente y aquí pueden utilizar herramientas digitales como revistas, periódicos, banco de imágenes gratuitas que existen bastantes actualmente, exposiciones virtuales o digitales que también hay muchas donde ustedes de pronto les pidan analizar, no sé, una pintura versus una escena real, de pronto una pintura de una escena histórica en particular, y así sucesivamente. Esto pues es una estrategia bastante interesante porque muchos de los estudiantes tienen esa inclinación por lo visual. No significa que todos sean de este modo. No podemos totalizar porque pues ya sabemos que todos aprendemos diferente. Entonces, algunos se inclinarán un poco más por lo visual, otros más por lo auditivo y otros más por la parte textual de lectura. Por eso nosotros debemos propender por enriquecer nuestros espacios académicos con estrategias de diversa índole. Ustedes van a ver que aquí hay estrategias de todo tipo. Entonces, por eso quiero empezar con esta primera, que es muy básica, pero que puede llevarnos a nosotros a reflexionar sobre casos, cosas en particular, casos específicos, hechos determinados. Escuchar podcast. Esto es una tendencia. El podcast se puso de moda definitivamente. El podcast es importante porque lo puedes llevar a cualquier parte contigo. Normalmente la mayoría de las personas jóvenes tienen Spotify o escuchan algún tipo de música, tienen su celular, digamos, a disposición. Entonces, qué chévere poner, presentarles canales manera pues puedo disponer que los estudiantes escuchen el podcast, pero también lo puedo utilizar para una clase, lo puedo compartir en un aula virtual si tengo el espacio, o en un blog, bueno, el ambiente virtual de aprendizaje que el docente esté usando en ese momento. Existen muchos, aquí voy a mencionar algunos que están rankeados como los mejores, digamos, en temas de historia, que es el de Pau Ninja, Nacho Ares, también hay otro de Fernando Díaz Villanueva, también está uno de Nieves con Cost, ese apellido me cuesta, con Costrina, que se llama Acontece, que no es poco, y también Cualquier tiempo pasado fue anterior. Ese es otro podcast muy interesante. Y en Colombia, porque no tenemos el caso de Diana Uribe, que tiene una forma diferente de contar la historia. El hecho, y esto es muy importante, que nosotros también como docentes podamos reflexionar al respecto. A veces el hecho de que algo a nosotros no nos guste o no nos apasione no significa que no pueda gustar o apasionar a los estudiantes. Debemos ir midiendo. Podemos hacer un primer ejercicio y medir qué tal nos va. Si definitivamente que no funciona, pues esto es ensayo y error, vamos a intentar con algo más, ¿sí? Porque no, digamos, las metodologías, las estrategias son cosas que están a prueba todo el tiempo. Entonces, es importante también que tengamos esto en cuenta y ir midiendo con ellos qué tal se sienten ellos con las estrategias que estamos planteando. Evaluar y ser evaluado, muy importante. Por eso ustedes después van a tener la oportunidad de evaluar este webinar y decir si estuvo chévere o no, porque pues la voz de ustedes también cuenta y cuenta muchísimo. Otra estrategia, y a propósito de esto menciono algún comentario que estaba allí en la forma que diligenciaron, era ver películas. Preguntaban cómo hacemos, digamos, que los estudiantes se apasionen un poco por el cine. Ese es un reto. Yo soy cinéfila, esa es una de mis grandes pasiones en la vida, es el cine. Tengo las listas de las películas que voy a ver, las listas de las películas que me voy a volver a ver, las listas de las películas que ya no veré nunca más porque no me gustaron, etc. Entonces, para mí es una pasión. Quisiera que todo el mundo se apasionara de la misma forma, pero no es así. Y por eso debemos explorar también el tipo de películas, ¿sí? Entiendo que tenemos una tendencia por ciertas escuelas de cine, pero debemos explorar otras escuelas que nos puedan proporcionar como más esta conexión con los estudiantes, ¿sí?
La escuela documental, por ejemplo, es problemática porque no muchos estudiantes van con ese tipo de cine, el cine documental. Es un reto también para los docentes poderlos conectar con esta parte. Allí pues hay plataformas, algunos pues podrán utilizar Netflix, pero habrán otros que no tengan estos sistemas pagos como HBO o Amazon Prime, pero hay también plataformas que ofrecen la posibilidad de ver películas de manera gratuita, Pelispedia, YouTube, hacer uso como de las distintas posibilidades que tenemos para que ellos puedan tener acceso a buen cine. Nosotros podamos hacer curaduría y de pronto hacer una lista, no imponer una película en particular, sino hacer una lista como no sé, 3, 4 opciones y que ellos puedan decidir cuál de las 4 opciones van a ver. Esa es una estrategia que funciona porque ellos sienten que tienen el poder de decir, esta me gusta más que las otras y por eso me inclino por verles. Entonces, esa sería una estrategia que podría proponerles para que pronto vayan conectándolos un poco más, como cuando das una lista de libros y los estudiantes deciden cuál de los libros van a leer. Es un poco como en ese orden. Entonces el cine siempre será una opción para la enseñanza de muchas asignaturas y por supuesto de la historia. Otro tema acá interesante es recrear o dramatizar escenas o hacer juego de roles. He visto un par de casos de docentes que he tenido la oportunidad de asesorar que han desarrollado este tipo de estrategias y la verdad el resultado muy positivo. Se asignan roles específicos para que ellos dramaticen una situación en particular. Puede ser un conflicto, puede ser una enmienda, puede ser algo en particular que nosotros decidamos estipular para que ellos realicen allí y que a partir de eso puedan grabar videos, por ejemplo, y compartirlos en algún espacio que nosotros determinemos, que puede ser colaborativo, ¿sí? Para que los otros puedan tener acceso a ellos y visualizarlos. Es importante porque es una forma también distinta de aprender. Ya veremos un poco ahorita el testimonio que nos da Diana, que es la persona que me dio su testimonio para este espacio, de cómo ella usa esta herramienta en su asignatura, ¿sí? Aquí pues se puede utilizar algo tan sencillo como una cámara de un celular, se puede utilizar el software Camtasia para hacer la edición, algo sencillo, o incluso aplicaciones de celular que de manera muy fácil nos permiten editar un video y pues tenerlo ya en condiciones de poderlo compartir. Aquí también otra recomendación que hago y que me gusta muchísimo son los diarios de memoria o de aprendizaje. Esto es una estrategia que se trabaja de manera individual y se pueden utilizar herramientas que están destinadas para hacer diarios. Sí, allí podemos utilizar Pensu, Dallon, Evernote, también podemos utilizar Diario App. Son herramientas que tienen versión gratuita, que no es completa, porque pues obviamente entendemos que las herramientas tienen como un límite en lo que es gratuito, pero creo que es suficiente para hacer un ejercicio con los estudiantes, que ellos lo puedan revisar, lo puedan compartir con sus compañeros también, si es necesario. En el caso de que sea privado, porque el ejercicio lo exige de esa manera, pues también puede ser privado. Entendamos que hay ejercicios que se prestan para ser compartidos y otros que se prestan un poco más para que sea un ejercicio de reflexión del estudiante y que el docente haga esa revisión. Para nosotros como docentes es fundamental que podamos entender esa diferencia. Cuando una actividad es individual, cuando una actividad es colaborativa, compartida, ser para nosotros como docentes y el estudiante, porque el ejercicio lo amerita de ese modo, ¿sí? Entonces, estos diarios de memoria o aprendizaje son muy interesantes para que él reflexione sobre la memoria de lo que ha sido, puede ser su familia, su contexto, el lugar donde vive, el país donde vive, y pueda llevar como esa reflexión allí. Bueno, este sería como el primer grupo de estrategias con sus tipologías y sus herramientas. Importante. ¿Estas herramientas que están aquí se pueden utilizar en otro contexto? Claro que sí. Todas estas herramientas tienen diversos usos. Aquí las estamos poniendo amarradas a una actividad en particular o a una estrategia en particular, porque ese es, digamos, el objetivo del webinar, pero no significa que ustedes no las puedan después explorar. Como les decía, esta presentación va a llegar a ustedes para que ustedes puedan tomarla y a partir de eso, pues mirar en qué escenario les puede funcionar a ustedes usarlas y también las estrategias.
Decir, pues no sé, quiero manejar el tema de recrear o dramatizar las escenas, pero no lo quiero utilizar grabado, sino que quiero que ellos lo hagan directo en la sesión de Zoom o en la parte, digamos, en la herramienta que utilicemos para las videoconferencias, que puede ser Google Meet, Google Teams o bueno, la que estén usando. Pues ahí lo que hacemos es súper chévere, también vi una experiencia así, y pues nada, los estudiantes se vestían con ciertas prendas, se ponían incluso pelucas, utilizaban estos filtros que tiene Zoom como para uno ponerse bozo, bueno, sombreros, y funcionó bastante bien y pudieron hacer la actividad del juego de roles que tenían pensado. Entonces, ustedes pueden ir diversificando y acomodando esto a las necesidades en particular de su espacio académico. Continuando con esto, también quisiera hablarles de una estrategia que es la visita a museos, parques o ciudades. Hay algo súper bonito que ha permitido esta pandemia y es la democratización de la cultura. Antes, pues asistir a ciertos espacios era como pues la posibilidad de quien viajó hasta allá. No todos los museos tenían la opción de la visita digital. Los grandes museos de pronto sí, pero de pronto otros museos más pequeños no lo permitían. Pues con la pandemia esto pues, se transformó y se democratizó la cultura. Se lograron todas estas visitas virtuales y digitales a los museos más importantes del mundo que antes no eran posibles. Entonces, pues debemos utilizar esta herramienta para bien, me parece muy interesante. Utilizar, por ejemplo, temas, aquí pongo algunos ejemplos, pero hay más. Ahora les muestro algunas páginas que les coloqué al final para saber más, y en esas páginas van a encontrar todos los enlaces a los distintos museos que tienen estas visitas virtuales para que ustedes los aprovechen en caso de que lo consideren de ese modo. Podemos ir, por ejemplo, al Museo de Historia Natural, podemos ir al Museo del Prado, a ver al Bosco o a Velázquez. Podemos ir al Museo de Arte Moderno de Nueva York, podemos ir al Louvre a ver, no sé, la Mona Lisa, que es la más famosa, pero pues hay muchísimas más que seguramente pues nutrirán el proceso. No solo como para que también los estudiantes vayan familiarizándose con este elemento que es fundamental y también tiene una perspectiva muy crítica y contribuye de manera representativa a la historia que es el arte, ¿sí? De verdad es un ejercicio muy interesante. Hace poco también pues participé de un evento donde una profesora nos compartía su experiencia con el uso de estas herramientas, y por eso voy al siguiente paso, que es hacer el tema de la casa de tesoros o la gincana que llamamos en mi tierra. Entonces me imagino que acá hay alguien que esté conectado, que sea de Armenia, Medellín o alguna parte de estas de Colombia, que conocemos. Las gincanas son como unas pruebas de obstáculo. Y básicamente lo que ella hacía con estos museos era ponerles pruebas a los estudiantes de, bueno, usted va a ingresar a la sala tal del Museo del Louvre y va a observar tal obra, y a partir de esa observación usted va a responder estas preguntas, ¿sí? Daba como unas instrucciones muy particulares y ellos debían responder las preguntas en una herramienta que ella les dejaba ahí. Me parece que era un tablero, pero no estoy tan segura de ello. Y los estudiantes pues precisamente iban, hacían la visita hasta que encontraban la sala que estaban buscando, revisaban la obra y volvían y hacían su ejercicio. Ella hacía esto y pues al final el que lo hiciera más rápido pues ganaba puntos y nada, se le hacía como un reconocimiento ahí en la clase. Entonces puede funcionar también para que ellos, pues somos competitivos por naturaleza, entonces como para que jueguen ahí un poco y se apasionen por la revisión de los materiales. Hay de absolutamente la mayoría de los museos. De hecho estaba viendo que incluso la Galería de los Oficios, por ejemplo, en Florencia, que es mucho más pequeña, también tiene este tipo de visitas. El Museo de Van Gogh también las tiene, los grandes museos, parques, bueno, distintas ciudades, podemos hallarlas allí y nos pueden funcionar para hacer la estrategia que tengamos pensada. Esta que yo les doy aquí es una idea, pero ustedes la pueden utilizar de otras formas. Otra recomendación que hago aquí en este espacio es la aplicación de la WebQuest, que pues es muy reconocida actualmente, y es que ellos puedan preguntarle a la web algunas cosas en particular, plantearles algunas preguntas y que ellos puedan resolverlas a partir de una sencilla investigación en la web. ¿Por qué? Porque esto también ayuda a que ellos vayan generando como esa familiarización con lo que es la investigación. A veces los docentes nos el camino nos da
aquí, pero yo creo que es importante pues, facilitarle al estudiante como esa posibilidad de investigar, de buscar, de hacer sus propios hallazgos desde muy joven, ¿sí? Para que se vaya familiarizando con ese proceso de la curiosidad, de dónde pregunto, cómo encuentro, cómo hago las preguntas correctas para obtener las respuestas que estoy buscando. Ese tipo de estrategias, pues las podemos trabajar con la WebQuest y son bastante interesantes. En general, pues nos va a funcionar las páginas de internet. Aquí no necesitamos que esté atado o a bases de datos especializadas o que esté atado a bibliotecas en particular, sino preguntarle a la web. Sí, en general, se vale encontrar de acuerdo a las condiciones que el profesor plantee. Sí, si yo le estoy planteando, encuentre 3 videos que me hablen de esto, o encuentre un video, un blog y una publicación científica, dependiendo del grado en el que el estudiante se encuentre. Entonces, le voy poniendo como esas condiciones y ya él me va respondiendo a mí a partir de esto que yo le planteo. Este tipo de actividades pues se pueden hacer de manera individual o colaborativa, dependiendo de las necesidades que ya tenga el profesor en particular en la asignatura. También creo que aquí importante es crear o rastrear memes. Parte, digamos, de lo que le apasiona a las nuevas generaciones son los memes, porque es un lenguaje común y así de pronto puedan parecer molestos, es una forma también de que ellos puedan representar el conocimiento y sobre todo cuando estamos hablando de temas de pensamiento crítico, que están muy enmarcados en lo que es la enseñanza de la historia. Y es que ellos puedan hacer, no sé, la síntesis de una cuestión en particular o de un hecho histórico en particular a partir de un meme. Hay herramientas que permiten la construcción muy sencilla de lo que es un meme o también el rastreo del meme. Ambos ejercicios son válidos, son muy interesantes y es o él rastrea el meme, que lo puede encontrar en las redes sociales, en Google o bueno, en lo que él tenga a la mano. Seguramente las redes sociales podrá ser más sencillo para ellos. Y, o simplemente construirlo en una herramienta a partir de las indicaciones que se le dé. No sé, cuénteme en un meme lo que pasó en tal año, o cuénteme en un meme esta situación en particular de la historia que estamos viendo en ese momento, del periodo histórico que estamos viendo en ese momento, porque todo dependerá pues en el marco en que se esté dictando la asignatura. Entonces, allí podemos encontrar herramientas como iLove, o también podemos encontrar la de ImagiChef. Esa segunda funciona bastante bien, muy recomendada. La versión gratuita sin problema. La pueden usar, explorar también para ustedes. A veces cuando uno les pone como memes iniciando la clase, tienen una reacción diferente, o utilizar, por ejemplo, los memes para una pregunta así como la que yo les hice a ustedes cuando ingresaron a esta sesión. También otra actividad que definitivamente es maravillosa es la realización de las infografías, porque permite también la construcción del pensamiento en 2 niveles diferentes, porque él va a hablar de forma textual, pero también con la imagen. O sea, es una construcción entre los 2 mundos que permite pues enviar un mensaje contundente que se quiera plantear sobre X tema. Interesante porque permite el desarrollo de un nivel de pensamiento bastante elevado, que es la síntesis. Las infografías propenden por hacer síntesis, que en la historia es uno de los retos más grandes, porque la historia regularmente se caracteriza por tener grandes volúmenes de información. Entonces, lograr que el estudiante transforme esos volúmenes de información en infografías nos determina a nosotros la capacidad de síntesis que el estudiante logra y también el nivel de apropiación que tiene sobre los conocimientos que se le están planteando. ¿Sí? Entonces, la infografía siempre será una maravillosa herramienta, pero también para el docente, para presentar la información a los estudiantes. Por eso les decía, estas estrategias funcionan en doble vía. Cuando asignamos una infografía al estudiante, regularmente se trabaja de manera individual y yo recomiendo 2 herramientas. Acá es importante, que fue una claridad que no hice, pero quiero hacer es, yo normalmente no les hago una lista aquí de 20 herramientas. ¿Por qué? Porque creo que les voy a recomendar las que he usado y funcionan. Porque normalmente lo que hacemos es llenarnos de un montón de herramientas que cumplen la misma función. Y por ejemplo, Canva y Genially son 2 herramientas muy buenas. Yo me decanto por Genially, me parece mucho mejor, tiene más opciones y digamos sus posibilidades de plantillas y de interactividad son más ricas, pero eso dependerá de los gustos de cada quien, pero me parece que sus versiones gratuitas funcionan muy bien. Entonces yo las recomiendo súper para el tema de infografías y también para los chicos son fáciles de usar. Sobre todo es más fácil de usar Canva en ese sentido. Genial es un poco más exigente.
Otra de las estrategias que propongo es la construcción de líneas de tiempo, que para la historia es fundamental, ¿sí? La construcción de líneas de tiempo que puede hacer el docente para explicar la evolución de un tema en particular, o el estudiante para desarrollar alguna actividad que se le asigne. Entonces, la construcción de líneas de tiempo puede hacerse en diferentes herramientas, pero aquí traje dos. Puede hacerse en Visme, que me parece que es una muy buena herramienta, o aquí tengo otra, que ustedes ven aquí que está tapadita, que se llama TikTok, ¿sí? Estas herramientas funcionan para hacer las líneas de tiempo, pero también, quiero hacer ahí la claridad, pueden utilizar Genially o Canva. Ambas permiten hacer líneas de tiempo sencillas. Genially con interactividad y Canva las pueden hacer sin interactividad. Y las dos que les dejo abajo son especialistas para hacer líneas de tiempo. Entonces ya ven que las herramientas son versátiles. Incluso pueden hacer líneas de tiempo en PowerPoint o en Word. Aquí es importante que nos llevemos en mente que la herramienta no es la que determina la estrategia, ¿sí? La herramienta está al servicio. Y la estrategia no es una herramienta. Yo no puedo decir, es que quería hacer la actividad de la Casa del Tesoro, pero es que no tengo tal herramienta. No. Nosotros debemos planear la estrategia y luego indagar qué herramientas hay que me puedan funcionar para cumplir con mi estrategia. Si una no me funciona, me funcionará la otra, ¿sí? Pero debo hacer esa exploración para determinar efectivamente cuál es la que mejor se adecua. Pero no debo pensar que si no tengo la herramienta no voy a poder hacer la estrategia, ¿sí? Es importante hacer esa claridad. Ahora, continuando en esa misma línea que veníamos, otra de las estrategias que propongo es el uso de mapas o atlas. Como lo dije inicialmente, es una de las estrategias que más se usa en el marco de la historia y también obviamente de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque pues, tiene unas bondades para esas asignaturas en particular muy interesantes. Por ejemplo, yo actualmente en mi maestría veo clase de geopolítica. Para nosotros los mapas son fundamentales porque pues es la lectura de cómo se ve el mundo, digamos, en un sentido particular y en unas teorías específicas. Pero ese análisis de los mapas pues, es un ejercicio necesario, es una actividad que se puede llevar a cabo de manera colaborativa en clase, en directo, proponiéndole a los estudiantes el ejercicio y que ellos se vayan conectando con la actividad. Podemos utilizar algo tan sencillo como Google Maps, ¿sí? Pero también hay otras posibilidades y son unos mapas interactivos que actualmente se están creando. Esa página que les dejo ahí es una página donde se han creado una serie de mapas interactivos. Entonces, por ejemplo, si ustedes visitan la página, van a encontrar Latinoamérica, y ahí encuentran Latinoamérica y tiene varias opciones y entonces uno puede ir navegando por los mapas de manera interactiva. Entonces, es un ejercicio interesante, no sé, para decirle a los estudiantes, ubique la isla tal, o vaya a tal lado, en tal año pasó algo en este lugar, y que ellos lo puedan ubicar, o podemos hacer el ejercicio de ubicarlo para que ellos vayan generando como esa posición espacial y tener claro cómo está distribuido, porque a veces, voy a poner de ejemplo a mi sobrina, perdóname, sé que me estás escuchando, le hice preguntas sobre las capitales de los departamentos, le hice preguntas sobre temas como de la cotidianidad y ella no me sabía responder muy bien, porque a veces desde la teoría cuando explicamos algo no queda suficientemente claro a cuando utilizamos la herramienta y podemos hacer que sea un poco más vivencial para el estudiante, que él pueda estar como sumergido en eso que está pasando allí. Otra de las que propongo son la aplicación de trivias. Ustedes ya lo vieron, lo hice con ustedes 2 veces. Yo utilizo esa herramienta que amo, que se llama Mentimeter. Es una actividad que podemos trabajar de manera individual o colaborativa. Me parece súper chévere Mentimeter. Su versión gratuita permite bastantes cosas. Por ejemplo, hacer trivias así como las que ustedes vieron que les hice a ustedes, pero adicionalmente permite construcción de nube de palabras. Es una herramienta hermosa. Me encanta porque a medida que vas dando las opciones de las nubes de las palabras, la nube se va construyendo y va priorizando aquellas palabras que se han dicho más veces. O sea, me parece súper linda para trabajar un concepto, por ejemplo. Entonces, recomiendo mucho Mentimeter, pero también está el clásico Kahoot, que creo que la mayoría de los que están conectados aquí ya conocen y que en el ejercicio docente pues es muy famoso. También tenemos a Socrative, que es como una versión mejorada de Kahoot. Tenemos el famoso Google Forms, que si bien no es bonito, es práctico, porque también a veces no necesitamos la herramienta más chula, como se dice popularmente, o la más bonita o la más equipada, sino que necesitamos una herramienta práctica. Google Forms
Course tiene algo muy chévere y es que es responsive, funciona desde el celular sin problema y adicionalmente no necesito loguearme en ningún lado, abro un enlace y ya estoy conectado y responder es muy sencillo y para mí como docente es súper fácil tabular. Entonces, es una herramienta también válida que puede funcionar para hacer este tipo de trivias, que no estoy diciendo que se tengan que evaluar, son un poco más para conectar al estudiante con lo que está pasando, porque pues los procesos evaluativos son un tema que ya hemos venido conversando con otras estrategias de las que hemos planteado aquí. También, pues, el llamado a convertirse en booktubers es como una tendencia, es como podemos construir como estos famosos youtubers, pero para la educación, convertirnos en booktubers, a partir de hacer incluso, por ejemplo, una construcción entre todas las personas de la clase, ir haciendo distintos capítulos de una serie de videos, ¿sí? Como publicables, como si fuéramos youtubers, ir hablando sobre temas de particular que pueden ser asignados por el docente. Esto se puede trabajar de manera colaborativa, queda bastante chévere, podemos utilizar las cámaras de los celulares, un editor de video sencillo en el celular que funcione de manera offline, podemos utilizar Loom, que es una herramienta chévere que permite grabar videitos y que se vea la carita de la persona que está hablando y compartir una presentación, lo mismo que el Screencast. Entonces podemos utilizar estas herramientas un poco más avanzadas o podemos simplemente utilizar nuestro celular y hacer una grabación sencilla y posterior de pronto una edición si nos parece necesario. Podemos también crear tableros didácticos, yo los amo, me parecen súper hermosos. Ahorita al final vamos a hacer una pequeña actividad en un tablero, porque me parece pues que para construir de manera colaborativa son muy útiles. Podemos utilizar allí herramientas, por ejemplo, como Jamboard, Padlet, Mural, Concept Board, que nos permiten, como les decía yo, contestar una pregunta en particular donde todos podamos interactuar, o nos permite construir ideas en torno a un tema que se nos plantee, nos permite complementar una idea que se proponga por parte del docente, o por ejemplo el ejercicio de vean esta película, ¿sí? X película, y a partir de esa película comenten en el tablero cómo se sintieron viendo la película, qué les pareció, cuál es su opinión respecto a, y pues las preguntas irán aumentando su complejidad dependiendo del nivel de formación en el que estemos ubicados. Otra estrategia aquí que es súper chévere es la construcción de cómic. Ahorita lo veremos también en la entrevista o el comentario que nos hace Diana. Ella habla pues de esta estrategia que es muy chévere para narrar historias. Se puede trabajar de manera individual y ahí podemos utilizar herramientas como Pixton, como Woki, como Comic Live, como Canva, que nos permiten construir cómic para narrar un hecho histórico, para hablar sobre un momento en particular, un proceso, a partir de cómo ellos pueden leer ese espacio y recrearlo en una historia. También nos permite a nosotros entender cómo ellos están viendo eso. Otra estrategia que quiero presentarles es el tema de elaborar hiperdocumentos o hyperdocs. Eso es una estrategia que conocí gracias a la Universidad Externado de Colombia, no la conocía, es muy interesante. Para eso quiero mostrarles aquí una guía que tengo abierta en este momento, porque digamos que no es una herramienta en particular, sino que es una estrategia que se amarra a una forma de estructurarla. El hiperdocumento, pues, básicamente va acompañado de un instructivo y una plantilla que el estudiante diligencia y tiene diferentes momentos. Entonces, permite también ayudar a la flexibilización, ¿sí? Permite como que flexibilicemos y el estudiante no esté todo el tiempo escuchándonos, sino que adicionalmente, pues, pueda tener como un grado de autonomía en el desarrollo, digamos, de lo que está realizando. Entonces, parte, pues, de algunos momentos y esos momentos se pueden dividir en asincrónicos y sincrónicos. Aquí, por ejemplo, vemos los que se pueden desarrollar de manera sincrónica, que son dentro de la clase, y es captar la atención. Entonces, aquí están cuál es el objetivo del espacio, cuáles son los recursos que se utilizan. Está la parte exploratoria, entonces, cuál es el objetivo del espacio, cuáles son los recursos que se pueden utilizar. Está también la parte de la explicación, qué se pretende en ese espacio y cuáles recursos se pueden utilizar. Está la parte de la reflexión, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos el compartir. Y después tenemos los momentos asincrónicos, es decir, los que él puede realizar ya cuando no está con nosotros. Y es
aplicar y expandir. Entonces vemos que el hiperdocumento es como una guía que nos permite ir desarrollando una temática en particular a partir de unos momentos que tienen atado un objetivo y también unos recursos. Esos recursos podrán ser desarrollados por el docente o producto de la curaduría que haga el docente a partir de una revisión, que pueden ser lecturas, que pueden ser videos, pueden ser películas, pueden estar también atadas a actividades, por ejemplo, como en el tema de la aplicación. La aplicación es actividad, ¿sí? Aquí lo que hace es ya cómo el estudiante puede proponer algo a partir de lo que vio. Entonces aquí le proponen que realice creación de recursos digitales, ¿sí? Creación de historias, creación de cómics, diseño de presentaciones, diseño de infografías, tableros de opción, bingos de aprendizaje, tableros de juegos, dependiendo pues lo que nosotros le planteemos al estudiante. Entonces, muy chévere. Yo aquí les dejo, pues este documento se los comparto. Hay un webinar de la profesora Carolina Rodríguez, que es como una dura en este tema, que pueden observar. Y también está pues el libro original de donde nace la estrategia de HyperDocs. ¿Listo? Súper recomendado por si les interesa. Bueno, ahí está como una buena opción para que la exploren. He visto casos donde la han usado y es bastante interesante para los estudiantes. También, pues, parte de estas estrategias es el tema de la construcción de textos discontinuos, que son súper necesarios, como lo venimos conversando, no solo el lenguaje de que ellos puedan escribir ensayos, determina que ellos están comprendiendo de manera profunda una temática, sino también que ellos puedan desarrollar procesos de síntesis que lleven a que ellos representen el conocimiento en textos discontinuos, como mapas conceptuales, mapas mentales, mentefactos, bueno, diagramas, este tipo de elementos que permiten que él pues haga un proceso de síntesis y pueda entregarnos ese texto discontinuo. Ahí podemos utilizar herramientas como Mindomo, MainMeister, GoCorm. Yo he utilizado esta GoCorm y la verdad la recomiendo mucho. Me parece muy bonita y muy chévere para hacer mapas mentales. Me gustan mucho los mapas mentales, entonces pues muy recomendada para ustedes también. La pueden utilizar ustedes como docente para construir y mostrarle a sus estudiantes, o la pueden asignar como una actividad para ellos, ¿sí? También pueden utilizar Miro. Creo que muchos conocen Miro porque es bastante popular entre los docentes. También permite como esa parte de construcción de textos discontinuos. Y por último, quisiera mencionar la parte de la construcción de podcast, que también he visto bastante esa tendencia, el famoso podcasting, que es cuando ya los docentes o los estudiantes pues realizan proyectos de podcast para hablar de temas en particular. Entonces, también es una opción, incluso solo con el celular ya se pueden construir, grabar audios, montarlos en un tablero como los que les mencioné ahora, no sé, Padlet o Mural o bueno, cualquiera de estos, y que todos podamos ir escuchando y hacer distintos capítulos narrando hechos en particular o contando un movimiento histórico o hablando de un acontecer, de un personaje, de un momento, etc., pues puede funcionar bien. Eso era un poco como las estrategias, las herramientas que les quería mencionar. Seguramente tendrán preguntas, comentarios, adiciones que manejaremos hacia el final de la sesión, que ya estamos como bastante avanzados. Entonces ya en un momento escucharé todas sus inquietudes y profundizaré en aquellos que estén interesados. Y pues por supuesto les dejaremos todos los contactos para que si tienen algo adicional que quieran trabajar o dudas que hacerme, o con muchísimo gusto, ¿sí? Todas las puertas están abiertas para poder aportar en lo que pueda. Ahora quiero invitarlos, porque creo que ya están cansados de escuchar mi voz, es como no más, no más. Quiero invitarlos a escuchar el testimonio de mi compañera Diana Claudette Sevilón Celaya, que perdóname si estoy leyendo mal tu apellido, nuestra compañera de Relace. Ella es profesora y precisamente de una asignatura de historia. Entonces quiero leerles un poco su semblanza y posteriormente escucharemos su relato, que es muy interesante para ustedes porque ya yo les he contado como toda la parte un poco teórica del asunto y la carreta. Ahora quiero que vean cómo se puede aplicar en un contexto en particular, ¿sí? ¿Cómo es la aplicación? Porque sí, dicho suena como chévere y todo, pero ahora vamos a ver cómo lo aplica ella.
Pues Diana es máster en Ciencias de la Educación, mención en Didáctica e Innovación Pedagógica por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Ella imparte actualmente la asignatura de Teorías y Sistemas Educativos 1, Historia de la Edición Universal, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿sí? Es una carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Entonces ella nos va a contar cómo ella, en este marco específico, utiliza las herramientas para la enseñanza de la historia en procesos educativos. ¿Listo? Entonces vamos a escucharla. Gracias, querida Sandra, por invitarme a compartir un poco de mi experiencia utilizando herramientas para la enseñanza de historia. En mi caso, imparto la asignatura de Historia de la Educación en el contexto universitario y a continuación te presento algunas de las herramientas que más utilizo. En primer lugar te muestro esta aplicación que se llama Pixon, está disponible para dispositivos móviles y tabletas también y te permite crear cómics. En este caso entran en categoría de estudiantes mis alumnos y tienen acceso libre a muchas herramientas. Hay otras que son pagadas obviamente, pero les permite trabajar con escenarios creados y es de fácil dominio. Te muestro brevemente, en este caso en 8 slides me tienen que contar y resumir los aspectos más relevantes, en este caso del tipo de educación caballeresca, en qué consistía, ¿verdad? Entonces se desarrollan competencias de alto nivel, se promueve la investigación, la creatividad y el desarrollo o el uso, ¿no?, de herramientas tecnológicas que permitan esto. Si te fijas, ya están los escenarios prediseñados, ellos tienen que seleccionarlos, eso sí es parte de su creatividad, donde van a utilizar los personajes. Aquí encontramos lo que es la educación monástica, cómo se desarrolló, quiénes fueron sus iniciadores y me tienen que contar brevemente los aspectos más relevantes de cada uno de estos aspectos, ¿no? Luego te muestro, hemos utilizado Camtasia para lo que es edición de videos y pues lo que te permite, ¿no?, es utilizar muchas herramientas para crear escenarios visuales y crearte como una historieta o un video con muchos efectos. En este caso están haciendo mis alumnos la utilización de la simulación y una biografía de John Lancaster Spalding, que es un obispo defensor de la educación superior y cofundador de la Universidad Católica de América. ¿No? Y si te fijas, pues los efectos que utilizan son muy buenos, ¿no?, simulando una edad antigua o una filmación antigua. Hacen algunos montajes, mucha creatividad, inauguración de una institución educativa. Es parte de la creatividad, van mezclando algunos elementos también con imágenes, ¿no? Y eso es lo que les permite esta aplicación en sí. Finalmente quiero mostrarte esta aplicación que se llama Second Life. Este es un proyecto que he trabajado en colaboración con Chile, donde se trabaja en la plataforma de OpenSim y es a través de avatars tú vas simulando mundos reales. Esto es una educación inmersiva que trabaja lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Te muestro aquí, mis alumnos brevemente están simulando dos culturas, la China y la India. Y aquí ya se están organizando, están dentro de un aula real creando, en este caso, algunos de los murales que luego ellos que han hecho como un museo de todo lo que de la cultura china y van a exponer como si fuese una clase presencial, pero simulando como que ellos vienen de su cultura, ¿no?, de esta cultura china, explicando pues su vida. Aquí están pues haciendo su exposición. Lo interesante de esto es que antes de esto se han reunido presencialmente en este espacio, como que si estuvieran en un aula física real, han interactuado, han hecho sus reuniones, ¿no?, como que estuvieran en un aula de clase, como se iban a organizar. En algunos espacios encuentras áreas como de recreación y trataron pues de, aquí en esta parte de acá, a ver,
Crearon espacios con hasta de alimentación, ¿verdad? Simulando cómo es la tradición de ellos. Aquí puedes visualizar, allá está la famosa toma de té. Y también lo hicieron pues arriba, que estaban simulando, como te dije, India, y ha sido una experiencia enriquecedora. Los estudiantes la han disfrutado y yo también. Así que esa es mi experiencia por compartirte. Un abrazo. Gracias a Diana por su experiencia. Aquí vemos un poco aplicadas algunas de las herramientas que yo les mencioné, pero adicional, ella menciona una diferente que es Second Life. Esa no la mencioné porque no tengo un acercamiento, pero se ve muy interesante la posibilidad de simular ya como escenarios particulares con avatars, como ustedes ven en 3D, súper interesante, que ya es una labor un poco más avanzada, pero que se puede lograr. Esa es un poco como la experiencia. Ella también nos acompaña hoy aquí, por si tienen ahorita al final hacerle preguntas, pues ella también está aquí y puede con mucho gusto aportar desde su experiencia ya directamente en la asignatura para la construcción de todos. Bueno, entonces dicho esto, quisiera pasar a la siguiente fase. Ya hemos conversado bastante, hemos hablado bastante. Quiero compartirles a continuación un enlace por el chat donde van a encontrar un tablerito. Aquí, ¿qué vamos a pretender? Quiero que intentemos construir un decálogo de recomendaciones para los docentes que dan o imparten la asignatura de historia, pero puede ser aplicado a cualquier escenario en particular. A partir de todo lo que han escuchado hoy, lo que ustedes saben, tips, recomendaciones, consejos, aclaraciones, bueno, todo lo que ustedes quieran es bienvenido en el tablero. La idea es que después, pues yo voy a organizar esta información, la voy a sistematizar y se las voy a compartir para que también tengan como esas recomendaciones que nacen de todos, porque pues creo que es importante que todos podamos aportar de lo que sabemos. Seguramente la mayoría que están aquí conectados son profes y tienen muchísimo que decirles a sus otros colegas. Entonces voy a dejar de compartir a continuación y les voy a dejar aquí el enlace por el chat para que podamos ir allí dejando nuestros comentarios y nuestro aporte a esta sesión. Muy importante, porque como les dije inicialmente, pues aquí no solo vinieron a escucharme a mí, porque yo también estoy aprendiendo mucho. Todos los días aprendo de todas las sesiones que hago y quiero que esta sesión también sea un aprendizaje para mí y para ustedes, obviamente. Entonces, que podamos construir. Ahí les dejé el enlace para que cuenten a partir de sus experiencias y puedan dar recomendaciones, consejos, ideas, puedan proponer algunas herramientas que de pronto no se mencionaron y que ustedes consideran fundamentales. Hay muchas más. Esas que yo les propuse son una mínima indicación de todo lo que se puede hacer. Entonces, ahí les dejé el enlace. Voy a ir compartiendo a ver cómo se va moviendo el tablero y que ustedes puedan irnos contando a partir de sus experiencias. ¡Wow! Ya vemos aquí participaciones. Súper chévere. Vamos a compartir. Aquí ustedes van a ver que el tablero dice arriba recomendaciones. Hagamos uso del cerebro colectivo. Yo soy una convencida de que el cerebro colectivo nos hace más inteligentes. Creo que nosotros de manera solitaria no logramos todo lo que logramos cuando estamos conectados al colectivo, y siento que esto es un avance muy importante que hemos tenido, es poder estar conectados entre todos por la tecnología, también por el transporte, bueno, toda la evolución que hemos tenido en ese sentido que nos permite hoy estar aquí conectados al tiempo real desde distintos países, desde distintos escenarios, haciendo aportes significativos a lo que es el aprendizaje, reflexionando sobre esto. Creo que parte de lo que nos ha dejado esta pandemia es la posibilidad de que nos ocupemos de reflexionar sobre los procesos educativos. Entonces, ya voy a leer algunos de los aportes que están aquí estipulados en el tablero. Veo por aquí algo que dice: me parece interesante usar Flipgrid para generar debate de modo asincrónico. Permite, por aquí se me perdió, aquí dice, permite incorporar comentarios, documentos, etcétera. Sí, qué interesante. De hecho, en la estrategia de ViewTuber que les mencioné, pueden utilizar la herramienta Flipgrid. Esa estrategia se conecta muy bien con Flipgrid. Excelente recomendación, lo dejé de lado, pero es una muy buena opción para hacer esa construcción de los videitos y que todos podamos comentar y que todos podamos ver los videos de todos. Por aquí encuentro voy a leer esta: felicitaciones por esta iniciativa, me encanta la historia y sé que muchas de estas herramientas pueden implementarse en nuestras clases. Claro que sí, estas, otras y sobre todo también las estrategias.
conectarlas de manera muy inteligente con las herramientas que vamos a usar para que los estudiantes se motiven y sobre todo pues incentivemos la autonomía en ellos, que su aprendizaje sea más autónomo. Aquí vamos a leer otras frases. Uy, tenemos bastante participación, muchas herramientas. Es bueno poder explorar las herramientas y ver si el resultado es lo que buscaba. Sí, claro que sí. Esto es una exploración y, como yo les decía, un ensayo-error. ¿Sí? No tener miedo a esa posibilidad de que de pronto no sea lo que nosotros estamos buscando. Es posible que no funcione, es posible que los estudiantes no se motiven, es posible que no les guste, pero por eso les decía, evaluar y ser evaluado. Es importante que ustedes en el transcurso de sus sesiones vayan haciendo pequeñas evaluaciones con sus estudiantes para que ellos lo retroalimenten. Digan, me gusta esto, no me gusta, esta estrategia me emocionó, esta de pronto no tanto, y que ustedes vayan descartando de este modo ciertas cosas que de pronto no los conectan a ellos con la clase. ¿Sí? Esto es de motivación, entonces también conectarlos a ellos con lo que está pasando, llamarlos a que ellos hagan parte de, y no solo que sean como observadores pasivos de lo que está pasando, sino que puedan construir junto con el docente lo que es el espacio académico. Acá dice herramientas súper interesantes, quedo muy antojada de explorarlas todas. Mil gracias por compartirnos tu conocimiento. Es importante que se dé comprensión a la enseñanza de la historia desde nuevas perspectivas, integrando las múltiples opciones tecnológicas que hoy en día están en nuestras manos. Así es muy importante que nosotros perdamos el miedo al uso de las tecnologías, que en un momento fue muy criticado, porque como lo vemos es una herramienta, pero nosotros somos los que les damos el objetivo a partir de la didáctica que estamos impartiendo, digamos, en nuestras sesiones. Entonces, eso es lo importante en este caso, y quiero que se lleven esas reflexiones. Herramientas cualquiera. Hoy estamos y vamos a utilizar otro tablero. Después ese otro tablero va a desaparecer y va a llegar otro. O sea, cuando yo estaba haciendo, me acuerdo, mis clases, iniciando el manejo de la computadora, utilizaba una herramienta que se llamaba Banner, que era terrible, donde uno hacía unas frases súper locas, pero cuando uno lo ponían a utilizar esa herramienta, uno era feliz, porque era como un acercamiento con un mundo desconocido, entonces uno se emocionaba un montón. Y así las herramientas van cambiando, pero es importante que nosotros como docentes pues entendamos que el uso de ellas dependerá mucho de la pertinencia dentro de nuestro espacio académico y nuestro público. No es el mismo uso que le vamos a dar con estudiantes de media, con estudiantes de educación superior, con estudiantes de posgrado, ¿sí? Cada nivel también tiene unas diferenciaciones. Entonces, también súper interesante esto. Bueno, vemos que el tablero sigue creciendo. Nuestro cerebro colectivo va creciendo poco a poco. Entonces, todos ustedes tendrán estas recomendaciones que están aquí para que obviamente se lleven esto también y les pueda funcionar. Aquí dice un poco aportando al uso de herramientas para evaluar. Yo recomiendo Quizzes, la he utilizado, es una muy buena recomendación, interesante. Los test son muy sencillos de elaborar, al igual que las lecciones. Hay bonus points para los alumnos y también muchos memes. Sí, correcto. Muy, muy chévere esa herramienta, muy recomendada también desde aquí. La he utilizado y he visto también cómo la utilizan en otros contextos. Entonces, nada, pues súper chévere que sigamos allí de pronto dejando nuestras ideas, y a medida que esto se va enriqueciendo, al final veremos cómo queda. Voy a seguir aquí en mi presentación un poco para, ¿por qué no?, mostrarles algo interesante antes de darles la palabra, y es como el cierre de esta sesión. Quiero dejarles aquí una pantalla que se llama para saber más, y ustedes aquí van a encontrar algunas recomendaciones que hago que pueden resultar interesantes para ustedes. Aquí van a encontrar un texto que se llama El uso de las TIC para resignificar la enseñanza de la historia en las aulas, que me pareció muy interesante, se lo recomiendo mucho, que le den una ojeada, es muy cortico, pero dice cosas muy sensatas. Aquí también van a encontrar esta página que es Educa Historia, es una página española que tiene muchos elementos para la enseñanza de la historia. Van a encontrar podcast, selección de películas, selección de guías, incluso hay guías para hacer actividades, bueno, no sé, ahí pueden encontrar, ustedes cacharrean, buscan, exploran, pero se las recomiendo, de verdad, hay cosas interesantes. Habrán otras que no lo sean tanto, pero pues puede funcionar para rescatar algunas cosas de allí. Como yo digo en el cine, no hay película mala, siempre hay algo para rescatar, entonces igual pasa con los materiales. No todo es perfecto, pero podemos encontrar cosas interesantes. Aquí les dejo el dato del libro de las chicas
de HyperDocs. Es muy interesante, de verdad, exploren esta estrategia que propende por pues, la autonomía de los estudiantes y la flexibilización. Aquí les dejo por qué no esta parte del Ministerio de Educación Nacional, que fue construida en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, y es la libreta Colegio 10 TIC. ¿Por qué se las recomiendo? Súper chévere esta selección que ellos hicieron. No es nueva, es un libro ya un poco viejito, pero realmente el trabajo que ellos hicieron es un trabajo muy bello. Quiero mostrárselo rápidamente para que ustedes se antojen de verlo, los que no han tenido la oportunidad, y los que han tenido la oportunidad de verlo, pues no me dejarán mentir, que de verdad es una herramienta muy útil para los docentes, porque ellos lo que hicieron fue hacer unas clasificaciones. Por un lado, pues manejaron como herramientas que se pueden trabajar en la web, por otro lado las aplicaciones para móviles, por el otro lado como software y esto. Entonces, si ustedes ven el libro, pues tiene como varias categorías. Aquí vamos a explorar un poco, voy a mover aquí las páginas. Entonces vamos a encontrar como distintas categorías y vamos a encontrar el nombre de la herramienta y un poco la descripción. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos recursos educativos online, aplicaciones web para aprendizaje utilizando computadores, teléfonos inteligentes o tabletas. Y aquí vamos a encontrar una serie de elementos que nos pueden funcionar, y vemos que nos recomiendan cosas tan cotidianas como, no sé, el elemento de documentos de Google o las hojas de cálculo. Sí, todos estos son herramientas valiosas. Depende el uso que nosotros les den. Vamos a encontrar muchísimas que son súper interesantes. Yo sé que todos hemos usado Powtoon, todos hemos utilizado Prezi, Emails también es interesante para hacer presentaciones, Animoto para hacer videos, muy chévere. Encontramos Mural, encontramos Padlet, que fue la que acabamos de utilizar allí para nuestro cerebro colectivo. Entonces vamos viendo que las recomendaciones son múltiples. Entonces yo les recomiendo mucho que le den una ojeada, de verdad. Estos son recursos de software libre para computadoras. Vamos a encontrar también una selección muy interesante de recursos. Entonces, pues, si no lo conocían, ahí les dejo pues la dudita. Aplicaciones para tablets, encontramos una serie de aplicaciones, como les decía, el nombre y un poco la descripción de lo que es esa aplicación. Entonces, pues ahí está a disposición para que ustedes después se den el gusto de explorarlo y digan qué tal les fue con la recomendación. Por otro lado, vamos a encontrar una serie de páginas. Yo aquí les dejo la recomendación de la página de la Universidad Externado de Colombia, que es donde trabajo. Aquí van a encontrar muchas de las cosas que he construido y que ha construido el equipo de la universidad para los docentes en el marco de lo que está pasando en la emergencia sanitaria, pero también antes. Van a encontrar, por ejemplo, todo el tema de un laboratorio que se desarrolló para docentes con múltiples recomendaciones para el uso de herramientas, estrategias, bueno, etc. Entonces, súper recomendado que se den una visita por ahí. También vamos a encontrar la página de Relace, que es el organizador de este evento y que hace toda la parte de la curaduría de eventos que se van dando en torno educativo como este, por ejemplo, para que ustedes pues vayan empapándose de todas las tendencias, todo lo que está sucediendo y demás. También les dejo la página de la UNICEF, que tienen bastantes elementos. También otra que recomiendo que no veo por aquí es la de la UNESCO, donde hay bastantes elementos que ustedes también pueden utilizar. ScholarTIC, que es una página desarrollada por Telefónica Fundación, que tiene muchas guías y estrategias para docentes también con el uso de tecnología, sobre todo para el tema STEM. Aquí también pueden encontrar una página que recomienda 12 sitios para docentes que son muy interesantes. Allí pueden explorarlos. Yo he utilizado algunos de ellos y me han funcionado bastante bien. Obviamente la página de Colombia Aprende, que es colombiana y que tiene pues una serie de recursos que se han condensado ahí. Como digo, no todo es perfecto. Hay cosas que de pronto no funcionan tan bien, pero hay otras que sí. Entonces, mi invitación es a que podamos explorar y darle la oportunidad. Aquello que no funciona, lo dejamos de lado y lo que sí funciona, lo tomamos. También, pues como les digo, les dejo el enlace de nuestro laboratorio. Ese laboratorio pues tiene incluso recomendaciones para actividades ya como tal evaluativas con los estudiantes, tiene también recomendaciones de herramientas y también de tipologías de recursos. También aquí vamos a encontrar todas las páginas que de pronto recomiendan podcasts, que recomiendan el tema de los diarios personales, que recomiendan
no sé, el tema de las visitas de los museos, esa página de las visitas de los museos es genial porque tiene toda la lista de los museos con sus respectivos enlaces. Entonces, ay, no, quiero ir a ver al Thyssen-Bornemisza, me voy para el Thyssen-Bornemisza, quiero ir a la Galería de los Oficios en Florencia, pues me voy para la Galería de los Oficios, no sé, quiero visitar el Smithsonian, también me puedo ir al Smithsonian, tiene todos allí como congregados en un mismo espacio, es una landing, entonces pues súper invitados también a que la revisen porque seguramente pues será de mucha utilidad. Eso quería como agregar antes de cerrar y poder abrir los micrófonos para que todos ustedes hagan sus preguntas y obviamente sus comentarios al respecto. Yo les agradezco infinitamente por haberme escuchado de manera tan paciente durante todo este tiempo y quedo súper atenta a poder resolver aquello que se presente. Muchas gracias por la atención. Excelente, queridísima Sandra. Muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharte y de valorar toda esta gran, vasta información que nos has proporcionado. Dice Oneida, muchas felicidades, tienes muchos comentarios. Judith Jacqueline dice esta excelente información, la que nos has compartido hoy. Nos da un gran felicitación al equipo organizador. Gracias, Judith. Adriana también dice, muchas gracias, Sandra. Excelentes estrategias de aprendizaje, sobre todo motivadoras para generar enseñanzas significativas. Y eso es lo que quiero reconocerte, querida Sandra. Me parece que has mantenido en todo el espacio el interés de las personas. Muchísimas gracias por eso. Comentarles que Sandra es una curadora de contenido educativo. ¿Qué significa esto? Porque a veces la gente dice, ¿qué es curador? Pues curador es precisamente lo que hizo Sandra, es elegir las estrategias con la tecnología probada por ellas, recomendada por ellas. Es como ese... Y pues eso es ayuda a conocer un poco más por la experiencia de otro. Entonces, Sandra, revaloras y le das un valor a lo que es un curador, porque nos has dado una lista selecta de información útil e interesante. Entonces, muchas felicidades. Gracias. Has ido contestando algunas preguntas que se han colocado en el chat. Sin embargo, le voy a pasar la preguntas para finalizar y en un momento les colocamos el enlace para que la gente pueda registrarse para su constancia. Entonces, felicidades, Sandra. Un par de preguntas para finalizar y estén atentos en el chat para el enlace y pues les pueda generar su constancia a los que tengan interés. Estamos en el tiempo, así que, Sandra, enorme aplausos, ovación, felicidades. Y le paso la palabra a Hilda para el par de preguntas, por favor. Gracias. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las primeras preguntas. Hay un montón de comentarios bien positivos, bien padres sobre tu exposición, tanto aquí como en Facebook Live. Voy a comenzar con la primera pregunta, de Ana María Borjas. ¿Existen herramientas offline que puedan ser utilizadas? Claro que sí existen. Es muy importante, sobre todo las aplicaciones que funcionan en celular o en tablet, hay muchas posibilidades que funcionan de manera offline. Cuando trabajamos en la web, evidentemente estamos atados a la conexión a internet, ¿sí? Pero si nosotros lo trabajamos, digamos, las herramientas que están en nuestras tablets o nuestros celulares, vamos a tener más posibilidades de hacerlo de manera offline. Entonces, la recomendación es que se descarguen las aplicaciones al celular o a la tablet y posteriormente se trabaje sin conexión a internet. Hay editores de video, hay editores de imágenes, podemos grabar con nuestra cámara de celular. O sea, hoy en día tenemos un aparato impresionante para enseñar y es el celular, sin conexión a internet. Podemos hacer videos, podemos hacer podcasts, podemos editar videos, podemos hacer cómics a través de nuestro celular y sin necesidad de estar conectados a internet, porque la mayoría de estas aplicaciones no requieren la conexión cuando están instaladas en nuestro celular. Cuando estamos trabajando desde la computadora, si no es un software instalado, sí necesitamos la conexión. Pero como ustedes vieron en la cartilla esta del Colegio DSTIC que les mostré, efectivamente ahí hay software que ustedes pueden instalar de manera gratuita en su computadora y que no requiere esa conexión.
conectividad. Entonces, sí hay muchas opciones, la idea es que ustedes puedan explorar, pero como les digo, esto es nuestra herramienta número 1 para el desarrollo de muchas de las actividades que yo les propuse ahí, solo con el celular y sin necesidad de nada más que eso. Perfecto, muchísimas gracias. De Facebook Live, esta Rosa Muñoz pregunta, en tu opinión, Sandra, ¿qué herramientas recomiendas para la educación media superior? Bueno, para la educación media superior hay bastantes herramientas. Como yo les decía, creo que lo importante es que nosotros analicemos qué necesitamos a partir de la estrategia que planteamos y decidamos cuál es la mejor herramienta que se puede soportar en ello y cuáles son las características. Voy a hablarles un poco de qué variables debemos tener en cuenta para elegir la mejor herramienta. Número 1 es la estrategia que tenemos para el aprendizaje. Ustedes vieron las estrategias que teníamos dispuestas acá. Bueno, entonces ese es uno de los elementos que debe determinar qué herramienta voy a usar. Otro elemento es el grupo etario al cual me estoy dirigiendo. No es lo mismo un niño, ¿cierto?, de básica, que un niño o una persona ya que está en media o que ya están, digamos, en educación superior. O sea, como que podamos variar esto. Otro tema importante es la conectividad, porque pues hay herramientas que no nos van a funcionar sin la conexión a internet. Entonces, si sabemos que no tenemos esa conectividad, pues debemos determinar esa variable y a partir de eso seleccionarla mejor. Entonces, cuando tenemos estos elementos en nuestro panorama, es que debemos decidir cuál es la mejor herramienta. Muchas de estas herramientas que yo les propuse aplica para muchos grupos etarios y para diferentes, digamos, niveles de formación. Por ejemplo, Padlet yo la he utilizado con adultos, como hoy con ustedes, pero también la puede utilizar un profesor de media o de básica para hacer un ejercicio con sus estudiantes. O sea, depende mucho, es de la estrategia que determinemos. Tener en cuenta esas variables va a determinar el éxito de la herramienta que vayamos a usar. Claro, e incluso no importaría la materia, ¿no? Ahorita nos preguntaban en el chat alguna herramienta en línea para trabajar en el área de matemáticas. Podemos usar estas mismas herramientas, ¿no? Entonces, Sí. realmente no hay problema, pues esto puede ser bastante flexible, ¿no? O sea, no es única y exclusivamente para un grupo etario. Exacto, y también, digamos, las disciplinas, se puede utilizar desde distintas disciplinas, lo sé porque lo he visto el uso de estas herramientas en distintas disciplinas, profesores orientando distintas clases, entonces, evidentemente, lo que debemos analizar es la oportunidad de la herramienta en el marco de los criterios que establecí, y se me olvidó uno que es muy importante y que dejé de lado, y es la alfabetización digital, el nivel de alfabetización digital que tiene el grupo al cual nos estamos dirigiendo, porque hay herramientas más complejas que otras, así haya gente que diga que no. O sea, por ejemplo, hay tableros que son más sencillos de usar que otros. Si nosotros, por ejemplo, usamos Mural o usamos Concept Board, o estos son más complejos que este que usamos ahora, que es Padlet, es muy sencillo. O, por ejemplo, Jamboard, que es de Google, es todavía más sencillo. Entonces, como que dependiendo la herramienta, pues también depende del nivel de alfabetización digital que tenga el grupo al cual nos estamos dirigiendo. Claro, e incluso como tú lo dices, o sea, las herramientas no tienen grupos etarios. Yo como experiencia personal, yo he usado herramientas como Kahoot, soy fan de Quizzes, lo confieso, es mi aplicación favorita, y he visto alumnos de 40, 50 años divertirse con ella, ¿no? Entonces, son herramientas muy flexibles para poder hacerla, ¿no? Por aquí tenemos, a ver, nada más permíteme un momentito. Voy a hacer una última pregunta. Nos comentabas lo que era el uso del cine, ¿no? Incluso nos dabas herramientas. Pero ¿cómo podemos motivar a nuestros alumnos que lo vean? Porque muchas veces los alumnos no lo hacen. En vez de ver el clip que les pedimos, se van a buscar la reseña en internet de varias herramientas que hay, de diversas plataformas, ¿no? ¿Cómo podemos motivar a los alumnos que vean algún clip o alguna película que les recomendemos
y evitar que vayan a buscar la reseña, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es estar emocionados nosotros. Si nosotros no nos emocionamos en el proceso de enseñanza, el estudiante no se va a emocionar. O sea, no pretendamos que eso ocurra de manera natural porque no va a ocurrir de ese modo. Debemos lograr que el estudiante se conecte y que sienta que esto es felicidad. O sea, aprender es una felicidad constante y maravillosa y debemos intentar que él se contagie de eso también. Esa es la primera estrategia que recomiendo porque yo, pues, personalmente amo enseñar y aprender. Entonces, para mí esto es como una parte vital. La segunda recomendación que hago es que no impongamos películas. Las películas no se imponen, porque las películas, como los libros, dependen mucho de las características de la persona, del individuo. No funciona de ese modo. O sea, a mí me pueden repetir 1000 veces que una película es maravillosa, pero si yo no soy de ese tipo de cine, pues voy a sentir como cierta prevención a verla. Entonces, mi llamado es a que podamos hacer listas de películas para ver. Hagamos la curaduría y propongamos diferentes películas. Digamos, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Segunda Guerra Mundial usted puede ver cualquiera de los siguientes títulos. Vamos a abordar no sé, vamos a decir cualquier cosa. Vamos a abordar el problema de las drogas en Colombia. Para eso usted debe ver cualquiera de las siguientes películas. Vamos a hablar sobre el conflicto del Medio Oriente, enmarcado en la mal llamada Primavera Árabe. Entonces, para eso usted vea las siguientes películas, pero que él pueda escoger de una gama de posibilidades. Yo me acuerdo que en algún momento cuando uno estudiaba, los profesores le daban a uno una lista de lecturas y uno iba escogiendo cuáles de esas lecturas hacía y cuáles no. Era como una manera de seleccionar, porque la obligatoriedad genera cierto escozor, es normal, incluso a los adultos nos provoca eso. Entonces creo que esa es una buena estrategia. Otra es invitarlos también a verla en conjunto y sobre todo, esto es lo más importante, llévenselo para todas las actividades que ustedes propongan, que el estudiante vea una utilidad de eso que va a hacer, porque la gente no quiere hacer cosas por hacer. La gente no quiere hacer un ejercicio porque le toca para cumplir con una nota, ¿no? La gente quiere encontrar un sentido a eso en el marco de su contexto, de su historia, de su vida, de sus intereses. Entonces es muy importante que hagamos esas conexiones para que se acerquen más al arte, más a la cultura, más al cine y dejen de verlo como algo que está allá y que obedece a ciertas cosas y ya. O sea, que no tengan como esa curiosidad de por qué nació esa película, en el marco de qué se da. En algún momento yo he tenido ejercicios de cineclubes y un poco lo que hacíamos era tener un análisis del contexto histórico, social y político de la película, pero también del contexto técnico. Es analizar la película también de sus aspectos técnicos y dar ese análisis del contexto de lo que estaba pasando cuando la película se rodó. Importante también porque eso tiene mucho que ver con la dinámica que se presenta y la forma de narrar en particular. Conectar la película a una escuela también ayuda porque eso hace que el estudiante reflexione más allá. No es una simple película, una película que está conectada a una escuela en particular que obedece a cierta estética. Entonces creo que todo esto nos ayuda a nosotros que él entienda que no es una simple película, sino que es una obra de arte y esa obra de arte está enmarcada en ciertas cosas que nosotros le vamos a proponer. Entonces yo propondría estas estrategias que creo que pueden funcionar para que pues se emocionen con el cine. Incluso aquí nuestros mismos asistentes están dejando muchos comentarios al respecto. Por ejemplo, María Cristina Gómez dice, pasar una misma película en varias versiones, como por ejemplo muchas versiones de Robin Hood. Para los alumnos para los alumnos secundarios es preferible pasar solo los fragmentos, pero para los universitarios sí generar el cine debate. Pero al final, como dice Yamile Gutiérrez, todo arranca de la actitud que tiene el docente. Yo creo que esto es lo más importante. Muchísimas gracias, Sandra, por esta exposición magnífica. Nos quedamos con muchísimas cosas. Hemos aprendido mucho y en este momento le cedo la palabra al doctor Antonio Canchola. Muchísimas gracias, Hilda. Y pues, Sandra, ¿qué te digo? Está muy, muy interesante. Quiero preguntarle al público, todavía tenemos a personas, sabemos que por ahí estamos, te amamos mucho, dice Juan José, excelente. Por ahí estamos viendo que tenemos todavía personas y comentarles, imagínense que ya tenemos esta lista de
tecnologías. ¿A alguno de ustedes o les gustaría que hiciéramos algún taller para utilizar Genial y algún taller para utilizar alguna otra estrategia que Sandra comentó? Ahí pónganme en el chat, ¿les gustaría? ¿Cuál les gustaría? Como para ir pensando en qué taller, un taller me encantaría, decía Marisela, porque esta es una probadita, ¿no? El hecho de poder ser, Sandra decía, muchas herramientas son intuitivas, pero ¿cuáles? Permítanos conocer un poco cuáles les llamó la intención, el interés, porque posiblemente podríamos armar algo interesante para todos ustedes y que los profesores, los docentes, los estudiantes, pues aprendan a utilizar estas herramientas. Así que por ahí me van dejando en el chat, dice Susana, sería muy interesante. Y pues todo esto para nosotros, Sandra, tu curaduría fue fenomenal. La verdad es que la dinámica, como bien lo dice Frana, ha sido maravillosa. Nosotros nos vamos a despedir de redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Mercedes dice que genial. Les agradezco a todos para su participación. Por favor, ahí dejemos el enlace de la constancia. Para redes sociales, muchísimas gracias. Dianita, ¿algo que agregar? ¿Algo que recomendar? ¿Algún momento de despedirte, por favor, Dianita? No, felicitar a Sandra, tiene muchos cumplidos y es que ha estado brillante, estupenda, nos han impactado muchas frases, me encantó mucho que nosotros también somos nuestra propia historia y es necesario, ¿no?, para conectar, así que encantada de aprender mucho más de ti. Excelente, Diana. Es cierto, somos nuestra historia y también este aprendizaje colectivo que nos ayudó a conocer otras estrategias. Eso también me encantó, Sandra. Se nota que Sandra es una excelente curadora y una excelente diseñadora instruccional, ¿verdad? Me parece que todos quedamos complacidos en ello. Hilda, ¿alguna recomendación de la constancia, del contenido? Se lo vamos a hacer llegar al correo electrónico. ¿Algo que quieras decir? Bueno, pues muchas gracias por asistir a nuestro webinar de mayo. Marisela, los videos van a quedar compartidos en el transcurso de una semana. Y antes de retirarnos, a nombre del repositorio de convocatorias educativas, le extendemos esta constancia a nuestra expositora y curadora Sandra Restrepo por su participación como expositora internacional en el webinar Estrategias para la asignatura de Historia usando herramientas digitales, llevado a cabo el día de hoy, 26 de mayo del 2021, firmado por el ahora doctor en innovación educativa, el doctor Antonio Canchola, y por la magíster Diana Savillón, la coordinadora de Relaciones Web. Excelente, sí, felicidades, Sandrita, muchas gracias. Gracias. De manera presencial te lo agradecemos y pues mucha gente sigue comentando tu excelente desempeño. Marlene, sería una excelente iniciativa para aprender cada día más. Y bueno, el contenido se lo vamos a hacer llegar a su correo electrónico. El video lo van a poder repasar, va a estar en nuestro canal de YouTube. Y pues en nombre de Sandrita, ¿alguna otra frase de esas? En mi rancho, en nuestro pueblo, decimos frases matonas, frases que se quedan en nuestra mente, algo que quieras tú cerrar para seguir motivando a estos profesores, profesoras. Dice Mercedes, unos genios. Cuéntanos, Sandra. Claro que sí. Yo quiero que siempre pensemos en red. Para mí, la sinapsis de todas nuestras neuronas, por eso hablo del cerebro colectivo, porque creo que cada uno de nosotros funcionamos como estas conexiones y hace que pues nuestra inteligencia sea superior. Cuando no logramos estar como en ese nivel, perdemos un poco de la importancia que tiene. Entonces, mi invitación es a que no pensemos en que no sabemos todo, al contrario, no sabemos absolutamente nada frente a la cantidad de conocimiento que hay y que aperturemos para siempre estar dispuestos al aprendizaje, porque nuestros estudiantes tienen mucho para enseñarnos. No llegamos al salón solo a enseñar y los estudiantes pueden leer ese tipo de cosas y ahí es donde muestran una mejor actitud frente a lo que está pasando, cuando les das como esa importancia a ellos como interlocutores válidos dentro de su proceso de aprendizaje y como esa posibilidad que ellos tienen de enseñar y aprender tanto del docente como de sus otros compañeros. Cuando eso pasa, siento que la dinámica en una clase es muy diferente a cuando el docente se muestra como el que tiene el conocimiento y los otros están ahí para aprender. Entonces creo que esto nos permite como dinamizar un poco y nada, recordarles que gracias a todos por esas palabras tan hermosas, por ahí medio alcanzo a leer toda la cantidad de mensajes.
todo lo poco que sé está al servicio de todas las personas, desde Relace, desde la Universidad Externado de Colombia, desde mi ejercicio, digamos, como profesional, en mi perfil de LinkedIn, todo lo que hay allí creo perfectamente, y por eso hago parte de Relace, de los recursos libres. Creo en la posibilidad que podamos usar todos el conocimiento y que no nos privemos de esa posibilidad. Entonces creo en los recursos educativos abiertos, porque creo que esto definitivamente le aporta muchísimo a los procesos. Entonces, nada, precisamente por eso todo lo que requieran, la presentación es para ustedes, todo lo que construimos en el Padlet, recomendaciones adicionales, estaremos súper atentos para poder atenderlas. Excelente, Sandra, muchísimas gracias.